la expresión jeroglífica que hay que descifrar, ¿sí?, de ese estado espiritual del individuo. ¿Sí? Y la literatura lo es a nivel social. Por eso hago hincapié que los escritores, los literatos de la modernidad, ¿sí?, más allá de que estén a favor o en contra de la burguesía o del proletariado, en su escritura lo que ellos describen es cómo funciona la sociedad. Después podemos estar de acuerdo, ¿sí?, si estamos del lado de los burgueses o si estamos del lado del proletariado. Pero lo interesante es que ellos describen de una manera realista, romántica, barroca, ¿sí?, realista, naturalista, simbólica, ¿sí?, qué pasa en esa sociedad, qué le pasa a ese individuo, ¿sí?, que no es de una sola manera. Mientras tanto, la cultura capitalista se va desarrollando, quedamos todos sumergidos en el poder de la técnica, ¿sí? La razón se vuelve un instrumento de poder técnico de las élites, ¿sí? Para eso hay científicos, intelectuales y artistas que están al servicio de eso, ¿sí?, para pensar cómo someter al otro, ¿sí? Y por el otro lado, la literatura, ¿sí?, vamos a decir de vanguardia, la literatura que viene a criticar este modelo de desigualdades, ¿sí?, por el sufrimiento, ¿no?, como en el caso de Solá, ¿sí?, de Flower, vienen a contar las miserias del sistema, ¿sí?, que después esto se vuelve en guiones cinematográficos y podemos ver las películas, ¿sí? Entonces viene a contarnos esta realidad que no es muy diferente a la que tenemos actualmente. Todo ¿Sí? esto nos dice que hubo siempre buenos escritores de ficción, muy buenos. Exacto, exacto. Porque hay un detalle muy importante. Viene el desarrollo del mito como proceso histórico de la humanidad y viene la literatura. Cuando hablo de literatura, dentro de ese esquema de periodo está el desarrollo de las religiones, porque justamente las religiones se constituyen como tal a partir de poder materializar sus dogmas, ¿sí?, en un papel. Los humanos tienen, todos tienen religiones, todas las tribus, todas las... Sí, no. Claro, el denominador común es un tema... Los primeros fueron los bates y todo eso. Sí. Y después de ahí fueron escribiendo cuando empezaron a escribirla. Pero primero era cantadita. Claro, exacto, sí, exacto. La poesía nace en la etapa, digamos, de los cantos rituales. O sea, toda actividad que el ser humano desarrolla, a pesar de que hoy se habla de entretenimiento, ¿no? Digamos, es parte, digamos, de nuestra condición humana. Lo hacemos para sentirnos humanos, bien o mal, esa es otra cuestión, ¿sí? Porque eso nos diferencia de los animales, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, volviendo al tema del espejo, la cultura podríamos pensar también como un gran espejo donde cada individuo se siente identificado con lo que tenga que identificarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que nos da identidad, es la que me hace ser, en tanto individuo, parte de una comunidad, ¿sí? Y nuestros referentes, desde quien nos gobierna, en la casa de gobierno, hasta el intendente o el concejal, cumplen esas funciones en las cuales nosotros como ciudadanos estamos identificados, o cuando los votamos es porque en un punto, en su manera de pensar o en su manera de ser, nos identificamos a él, ¿sí? Entonces, la escritura va tejiendo, va construyendo como un dibujante esa imagen, ¿no? Por ejemplo, el argumento de la novela de Ana María. No es que le esté haciendo propaganda, sino que la pude trabajar y, por ejemplo, ella trabaja dos historias, ¿sí? Que son paralelas, pero son historias muy contradictorias en un punto, en una época muy determinada, donde ella en realidad
muy pocas veces hace hincapié en la época, pero con la fecha y 2 o 3 cosas a mí ya me da referencia de qué época de la historia argentina está hablando, ¿no? Y cómo estos dos personajes que vienen de distintas historias, una de una clase media acomodada y la otra no, al final del argumento, la de clase acomodada termina siendo una asesina, donde se supone que tenía todas las condiciones para transformarse en una gran mujer. Y la otra es al revés. Entonces, eso es un fiel reflejo, justamente en el caso de ella, de captar esa realidad y plasmarla en esa novela. ¿Sí? Entonces, el escritor no deja de estar identificado con la realidad que lo circunda, que lo afecta como ser humano, y después la posibilidad de armar un argumento y transformarlo en un libro. ¿Por qué? Porque en ese trabajo que él está haciendo, está transmitiendo a nivel humano su propia experiencia, positiva o negativa, moral o inmoral, ¿sí? Y su capacidad de tomar de lo que lo rodea para poder armar ficciones que no tienen tal vez nada que ver con él, pero las capta. Exacto. O sea, no tienen que ver con él en un punto, porque, digamos, tal vez él no las experimenta, pero sí, digamos, experimenta el efecto que ve eso que lo rodea, porque él está en comunidad. ¿Sí? Entonces puede ir frente a una situación. Poder de observación. Poder de observación. Porque justamente la capacidad que tenemos los seres humanos. Capacidad sería la palabra. Claro. No, pero está bien. La capacidad que tenemos los seres humanos de observar, ¿sí? Sentirnos protagonistas. También, y espectador. Porque en realidad podríamos decir que todo el tiempo somos protagonistas y espectadores. Yo les comentaba la vez pasada, el otro día, que justamente la posibilidad de adquirir un lenguaje es porque, a diferencia del resto de los animales mamíferos o cuadrúpedos, no sabemos por qué, seguramente algún científico en neurología y todo eso lo debe saber, a este animal se le forma el lóbulo prefrontal. Algunos dicen por una deformación y otros dicen porque, bueno, Dios lo decidió así y está bien. Y otros dicen porque comimos carne. Puede ser, pues. El desarrollo del cerebro. Bueno, entonces el tema es que este animal, cuando nace, ya viene con la predisposición de que en un momento se le forma, se le constituye todo el cerebro y se le forma el lóbulo prefrontal. Y en el lóbulo prefrontal están las funciones de la memoria, del lenguaje oral y del lenguaje escrito, cosa que no pasa en otros animales, ¿sí? Entonces, la facultad o la capacidad de observación pasa justamente a partir de que se constituye el lóbulo prefrontal y el chico puede empezar a percibir todo. Y percibir, en este caso para el psicoanálisis, es leer. O sea, lo que yo percibo tiene un efecto sobre mí que yo lo registro. ¿Sí? Y eso tiene una función de lectura. ¿Sí? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Por eso es interesante el tema de la relación de la literatura con la filosofía, porque la escuela inglesa, los empiristas, van a hablar de la tabla rasa, que no hay pensamiento innato, que la razón no es innata, o sea, no es que nacemos con la razón, sino que la razón se constituye a partir de la experiencia. Entonces, digamos, mi alma o mi razón o mi función de razón está totalmente vacía, en blanco. Y al nacer, ¿sí?, en la relación con el mundo y con la comunidad, empiezo, ¿sí?, a registrar, ¿sí?, como signos o huellas esa experiencia, ¿sí?, que después, cuando entre en el proceso de socialización, lo iré poniendo en práctica con ese conocimiento. Cuando son bebés, tienen 6 meses, se miran y no se pelean, se admiran. Es hermosísimo ver esos bebés mirándose. Claro, porque, No tienen lo que Hay búsqueda de aprendizaje. claro, porque lo que no hay todavía constituido ahí es un yo, Claro. en este sentido que veníamos hablando. Sí.
¿sí? Entonces, pasa eso, digamos. Pero, por ejemplo, a los 8 meses, cuando nace un bebé, no antes, por lo menos en el momento cuando yo estudié, aparecen las primeras señales de angustia en el chico, de angustia. Antes de eso, en ese momento... La empieza a reconocer. Claro, entonces la angustia, ¿por qué aparece en el bebé? Cuando él registra la ausencia de la madre, la ausencia de la función de la madre, que es la que lo alimenta. Pero para eso él ya tiene el registro de que cada 3 horas... Se tranquiliza. Claro, entonces cuando él registra eso como un proceso evolutivo, que tiene que ver con esto que yo le explico de lo neurológico, el chico se angustia. ¿Sí? Entonces, esa angustia es la primera manifestación, podríamos decir, de la introducción de ese cachorro semi-humano a la vida humana. Porque la angustia lo que viene a producir es un estado de vacío. ¿Por qué? Por la ausencia del objeto. Porque para el bebé, la madre no es la madre, sino que es ese objeto que lo nutre, que lo acaricia, ¿no? O sea, a través de la alimentación del pecho, la mamadera, de que le habla, los sonidos, que le cambia los pañales, ¿no? Que lo acaricia, el chico justamente en esa capacidad de percibir, ¿no? Recibe estímulos del mundo externo todo el tiempo que le brindan placer, ¿sí? Y los sonidos del lenguaje también se incorporan, porque empieza a distinguir la voz de la madre de otras voces, ¿sí? En algunos casos, en algunos chicos, cuando no aparece otra voz, se ponen a llorar y se angustian, porque no registran esa voz, ¿sí? Entonces, esto es importante en el sentido, volviendo al tema de los espejos, o sea, están todo el tiempo en todos lados, y el poema, que en realidad yo he leído muy poco a Borges,